Yo la uní en dos y preparé una teórica para darles a ustedes. Así que vamos a hacer lo siguiente. Suele pasar que las teóricas yo las doy y después no entienden nada. Y cuando empiezo el ejercicio me hacen 178 preguntas como si nunca hubiese dado la teórica. Entonces, lo que les pido es, en el momento en que no están entendiendo nada, porque suele pasar y está bien, a veces no entendemos nada, en el momento en que no están entendiendo nada, me frenan y me dicen o no entiendo nada, o tengo duda de esto, o necesito aquello, o no entiendo cómo, o lo que sea, ¿sí? En general, las teorías tienen que servirle a ustedes como herramienta para poder resolver la práctica. No tiene que ser una parte que esté disociada al 100% de lo que hacen después. No sé por qué en estática y resistencia, bueno, en general en las materias estructurales, es como que las teorías las disocian y es como que, ok, esto me lo dieron y chau. Es más, yo estoy empujando fuertemente en la cátedra para que tomen teoría. Imagínense. Porque creo que es algo que sirve muchísimo para entender después la práctica. Entonces, yo las acomodo y las oriento de esa manera. Si no la estamos siguiendo de esa manera, si no lo entienden, me dan devoluciones, me hacen preguntas, me paran, me frenan, me dicen no entiendo nada. Y si se pusieron a chatear y volvieron y no entienden, me frenan igual y háganse el que no entendieron, no me digan que estaban chateando y se perdieron. ¿Sí? Pero pregúntenme, porque prefiero que sea clara la teoría porque después va a ser muy ágil la práctica. Así que bueno, arranco. ¿Qué les explico acá? Esta imagen lo que les sirve a ustedes es para lo siguiente. Yo voy a tener acá en el lado izquierdo un cable con un elemento abajo, que vamos a poner que es un pesito, que lo que me hace es que ese cable quede colgado y tensionado de esa manera. Cuando yo a eso le agrego otro peso, que sería el cable de la derecha, vamos a decir, y le aplico una fuerza F, ese cable se deforma. La deformación que tenemos entre un cable y otro es un delta, un diferencial de longitud, o sea, un cable y otro es más largo que el otro, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la teoría de Hooke? Y yo lo hago súper sintético, chicos, porque no quiero entrar en teorías que a ustedes no les aporten información que después vayan a utilizar. Que el análisis que nosotros vamos a hacer en nuestra materia va a ser todo el periodo de deformación proporcional. O sea, ¿qué quiere decir? A mayor fuerza tengo mayor deformación. Ustedes no ven mi mouse, ¿no? Siempre pasa. Sí, sí, se ve. Ah, ¿sí lo ven? Buenísimo. Entonces, lo que digo es, cuando yo explico una fuerza y me hace este diferencial, esta deformación, o sea, la relación entre la deformación y la fuerza que aplico es proporcional. ¿Qué quiere decir? A mayor fuerza tengo mayor deformación. ¿Sí? Todo lo que nosotros vamos a dar en la materia, vamos a estar trabajando sobre este periodo proporcional. Ya vamos a ver en la gráfica que sigue que a medida que paso un límite, que es la tensión plástica, que ya la vamos a ver qué es y qué implica, ya eso queda fuera de lo que nosotros estamos analizando. Entonces, todo elemento que nosotros apliquemos una carga, vamos a estar dentro del periodo elástico. ¿Qué quiere decir? Que es proporcional la deformación que tengo versus la fuerza. O sea, a mayor fuerza, mayor deformación. Oh, hay un colgado que se está sumando ahora, espera. Ahí va. ¿Sí? Bien. Esto es lo que quiero que se lleven de acá, que es conceptual. ¿Qué digo? Que a medida que aplico más fuerza, la deformación es más grande, ¿sí? O a mayor deformación quiere decir que alguien aplicó mayor fuerza. El periodo de análisis es lineal. Entonces, y hay otra variable le agregamos, que si yo en vez de tener dos cables iguales, tengo dos cables de igual longitud, pero distinta sección, o sea, el área de este es menor que el área de este, entonces las deformaciones van a ser diferentes. A menor sección tengo mayor deformación. Si ustedes ven, A1 es menor que A2, o sea, la sección de este cable es menor que la sección de este cable, y eso implica que la deformación del cable de menor sección es mayor. Tiene lógica lo que estoy diciendo, ¿no? Digo, si yo pienso en un cable de sección gruesa y lo quiero estirar, me genera más resistencia que un cable de sección finita y lo estiro, ¿no? Obviamente hay otra variable que es fundamental. ¿Es lo mismo estirar un acero que estirar una goma elástica? No, la goma la estiro y se deforma
y no importa la sección que tenga, se va a tender a deformar mucho más fácil que el acero. ¿Importa la sección? Sí importa. Una gomita más gruesa es más fácil, más difícil de deformar que una gomita más fina. O sea, aparte de la sección, siempre importa el material. Pero estamos hablando de un material igual. A iguales materiales, tengo mayor deformación con menor sección. ¿Hasta acá? ¿Vamos? Creo que esto es sencillo. ¿Sí? Sí, se entiende. Buenísimo. Y acá les agrego esta variable que estábamos hablando antes. Todo el periodo proporcional es un periodo elástico, o sea, a mayor esfuerzo tengo mayor deformación. Pero una vez que llego al punto de fluencia, que ahora vamos a hablar de las tensiones y demás, pero una vez que llego al punto de fluencia, o sea, estiro, estiro, estiro de manera tal que, ¿qué pasa? Se deforma plásticamente y esa deformación plástica no es, supera el periodo de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Quiero decir de que yo lo deformo y cuando le saco la carga vuelve al mismo punto. O sea, ¿qué quiero decir? El periodo elástico tiene una deformación que es proporcional a la carga aplicada, pero aparte, cuando le retiro la carga, vuelve a la posición inicial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la vez pasada hemos estado viendo una regla, que no sé dónde está ahora, pero la tenía por acá. Yo deformo una regla, ¿sí? ¿Vieron cuando yo tengo un plástico y deformo la regla? Cuando le saco la carga, la regla vuelve a su lugar. Pero hay un punto en donde esa regla se deforma tal que el plástico se hace como blanquito, ¿sí? Y entra lo que se llama el periodo plástico. Una vez que vuelva, que saque la carga, ya la regla va a quedar deformada, porque entró en el periodo plástico. O sea que el periodo plástico dice que la deformación producida al aplicar la carga no desaparece completamente al retirar el esfuerzo aplicado, ¿sí? Y obviamente una vez superado el periodo plástico, ya voy a la rotura. O sea, ¿qué quiero decir? Digo, la deformación va aumentando, aumentando, acá es proporcional, acá no. Este periodo no es proporcional, o sea que puede que aplique más fuerza y eso no implica mayor deformación, y después llega un punto en donde cae porque se rompe directamente el material. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí, se entiende. Bien, todo nuestro análisis va a estar en esta parte. Todo esto que yo les cuento acá no va a estar. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener una viga que cuando le cargo determinada carga se deforma y que después si le saco la carga no vuelva a su posición. Eso quiere decir que se deforma de una manera que ya no tiene vuelta atrás y está muy... ¿Y por qué no lo puedo usar? Porque este periodo no lo controlo. No sé cuándo voy directamente al periodo de rotura. ¿Sí? Primero, que me queda la deformación en el material, o sea que las deformaciones ya son muy grandes y son visibles y no controlables y ya después entro al periodo de rotura. Entonces nosotros vamos a entrar en esto que es controlado. Yo sé que en esta variable sé la carga que a determinada carga, determinada deformación, o sea, puedo controlar la deformación que se produce y sé que si acá saco la carga, la deformación vuelve y sé que estoy lejos del periodo de rotura. Esos son datos importantes para tener al momento de dimensionar, ¿sí? Entonces, repito, todo el análisis que nosotros vamos a hacer va a estar en esta fase. ¿Está? Bien. Entonces, vamos a hacer un análisis de una viga, ¿sí? Y lo que voy a hacer es dividir esa viga en elementos finitos, ¿sí? En estos hago como secciones perpendiculares al eje neutro. Eje neutro le llamo acá, a este eje que está acá, porque asumo que la sección es rectangular. Recuerden que las secciones rectangulares tienen el eje neutro a la mitad de la altura. Entonces, voy a asumir que tengo secciones perpendiculares y divido esto en elementos finitos. Estos elementos finitos van a estar compuestos por este ancho de sección a sección y tengo en el sentido perpendicular cada una de estas caras. Si me imagino que ese material, que esa viga, voy a elegir un elemento de estos y lo voy a pintar de otro color. Entonces lo voy a pintar de otro color, que lo pinto del color rojo, y pienso que ese color rojo es un material súper deformable. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Imaginemos que todo esto es hormigón y esto es una goma. ¿Sí? Entonces, al momento de aplicarle una carga, ¿sí? Yo le aplico una carga a esa viga, fíjense que lo que primero va a hacer es esa goma va a ceder y va a tender a deformarse de esta manera. O sea, las caras van a rotar, va a comprimirse la cabeza superior, o sea, fíjense que esto era más ancho y ahora está comprimido y se achica, y esto era más chiquito y ahora se estira. ¿Sí? Entonces, esto está sometido a una compresión y esto está sometido a una tracción. Hace como este proceso de flexión, comprime la cabeza superior y tracciona la cabeza inferior. Entonces, ¿Sería flexión simple, profe, eso? sí, perfecto. Flexión simple se llama. Entonces, ¿qué sucede con eso? Las caras laterales rotan de esta manera
y tengo una solicitación de compresión superior, de tracción inferior, que produce la flexión simple sobre la sección. Si llevamos esto al mismo material y pensamos en esta sección que está acá y que estos dos lados se rotan como se ve en la en las líneas rojas y se van a rotar estos dos lados, ¿sí? Voy a entender de que esta sección que tengo acá tiene dos caras comprimidas y la cara esta va a tener un desplazamiento. Esta era la posición original y esta es la nueva posición. Un sector va a tener comprimido y un sector va a tener traccionado. Entonces, si pienso, digo, bueno, listo, yo tengo acá como flechitas que las voy a ir viendo acá, que me van a ir comprimiendo la sección, y en el otro me van a estar traccionando esa sección, ¿sí? Y me produce un delta, que es un pequeño desplazamiento, que es esta longitud, sería este delta, es el desplazamiento que se rota esa cara y que se comprime de manera superior y se tracciona de manera inferior. ¿Bien? Entonces yo puedo suponer a eso de que voy a tener una resultante de compresión superior y una resultante de tracción inferior. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, esa dupla de compresión y tracción me va a generar un brazo de palanca, que es la distancia entre la compresión y la tracción, y eso es la flexión simple que me preguntaba el compañero, que no sé quién fue, porque creo que Pedro fue, todavía no reconozco mucho por voces. Sí, 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 fui yo. Ah, bien, bien ahí, le pegué. Bueno, entonces, como yo no estoy viendo las caras, escucho las voces nada más y no siempre sé quién es el que está hablando. Entonces, hasta acá entendemos de que cuando yo aplico una carga arriba, ¿sí? A la viga, esa viga tiende a deformarse, se comprime arriba, se traccione abajo. ¿Bien? Eso me genera sobre cada uno de estos pequeños elementos una compresión superior, una tracción inferior, que produce pequeños desplazamientos. Por eso digo desplazamientos como infinitesimales. ¿Qué sería? La cabeza superior se comprime y la cabeza inferior se tracciona. Habiendo dicho eso, bueno, digo, ¿cómo sé cuál es esta tracción o esta compresión? Entiendo de que esos dos elementos son iguales, que la tracción y la compresión son iguales, y los voy a calcular como el volumen de ese triángulo. O sea, tengo el triángulo este multiplicado por la profundidad que es la sección, ¿sí? Entonces digo, este triángulo va a tener una profundidad hacia allá y ese es el volumen que vamos a calcular, el volumen de este triángulo. Entonces, ¿cómo es la superficie de el área de este triángulo? Sería base por altura dividido 2. ¿Sí? Esta es geometría pura. ¿Cómo va a ser este base por altura dividido 2? Va a ser, la base va a ser este sigma que está acá, ¿sí? Que sería el delta que se deforma esa sección, por la altura de este triángulo. La altura es la mitad de esto, porque acuérdense que el eje neutro pasa por acá, por la mitad de la sección. Entonces la altura va a ser h sobre 2 y después va a ser por b, ¿sí? Por la profundidad de esto que viene hacia allá. Entonces, voy a tener un medio, que era esto que veíamos acá, por la base, que es este delta, por la altura, que en este caso va a ser h sobre 2, porque el triángulo es este. ¿Bien? Entonces, y esto multiplicado por la profundidad, que es esta base que viene hacia acá, que sería la profundidad de esto. Eso me va a dar la T o la... Profe, Sí. no entiendo a qué te referís con la profundidad. O sea, con el largo de la viga, podría ser, No, ¿o no? piensen que esto es una sección en este lado y en verdad, perdón, vuelvo. Yo estoy viendo esta sección, este rectangulito que vos estás viendo acá. Sí, Bueno, el B es esta profundidad, este B es la sección de la viga sería. Y esta es la tajadita que estoy viendo, o sea, yo estoy claro. viendo, esto sería, a ver, para, un segundo. Un segundito, que creo que con esto los voy a ayudar un poquito más. Acá. Se ve acá Sí, sí, ahí. que de alguna manera
esta sección, Claro. este ancho que está acá, es igual a este B que está acá. Mira, ahí. O sea, esto sería B. ¿Se entiende eso? Sí. Esta profundidad que está acá, ¿por qué? Porque de alguna manera lo que yo estoy haciendo, ay, para que me fui de la presentación. Ahí va. A ver, no, acá era. Estaba bien antes. De alguna manera, este ancho que está acá, vamos a hacerlo de vuelta acá, así se ve bien. Este ancho de acá, esta línea, es una de estas secciones que yo estoy tomando de acá. Y esta profundidad es la profundidad de la sección, porque esta viga tiene profundidad, ¿se entiende? Sí, sí, ahí entendí. Ahí, ahí, ahí y ahí. Que esto es equivalente a este rectángulo que está ahí puesto como abatido. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, cuando yo hablo de el volumen, estoy pidiendo este volumen, esto que está acá, de este triángulo. Ahí. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, yo acá, vamos a decir, calculo la sección, el área. ¿Sí? Esta es el área, que sería base por altura dividido 2, porque es un triángulo. Y después te lo digo, multipliquémoslo por la profundidad, que es B. Entonces ahí me va a dar el volumen de este triángulo completo. De este, en verdad no es un triángulo, perdón, esto ya sería una pirámide. ¿Sí? Sí, perfecto. Ahí, otra vez. Para que quiero hacerlo con. Voy a dejar de compartir otra vez porque quiero hacerlo con ventanas y yo puedo ir y venir y es más fácil. Y, profe, al hacer ese cálculo obtendríamos la compresión y también la tracción, ¿no? Ambos. Claro. En este caso, vamos otra vez. En este caso, los brazos de palanca son iguales, entonces digo, la compresión y la tracción son iguales. Entonces, cuando En vos la, calculás. Sí, en la perdón. flexión simple, ¿siempre va a ser así o puede que no se dé este caso? Vamos paso a paso. Esto es para una Ok, sección rectangular a un momento flector. Ya vamos a ir llegando a eso, pero digo, ok. esto va a ir dependiendo obviamente de la sección también y de, o sea, digo, bueno, nada, ahora lo vamos a ver, pero los brazos de palanca, en este caso, las dos cargas, la tensión y la compresión son iguales, ¿sí? Ok. Entonces digo, tengo la superficie, que sería este triángulo, y después por B, en esta profundidad, obtengo el volumen de este, en verdad no es un triángulo, es de esta pirámide más o menos. Y eso me va a decir que cualquiera de estas dos, compresión y tracción, van a ser calculados de esta manera, ¿sí? O sea, sería sigma por la base que está acá, por H, por 4, que sería la simplificación de esto. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos? En este caso, Sí. la base del triángulo, que sería este sigma, eso no lo podemos calcular, porque la altura sabemos que es la mitad de la viga y la base. No, el sigma todavía no tenés cómo obtenerlo. Ok, En verdad, entre vos y yo, el sigma es lo que queremos calcular y ahora vamos a ver cómo o sea, despejamos a la inversa. El ok, sigma en verdad va a ser tu incógnita. perfecto. Ahora lo vamos a ver. Ahí, avanza un poquito más. Entonces, ¿qué te sumo? Te digo que yo sé que este Z que está acá es 2/3 de la altura. ¿Por qué? Porque sé que estas cargas se producen sobre el eje neutro del triángulo, que se produce a 1/3 de la altura de este pequeño triangulito. Entonces sería 1/6 del total. Entonces, esta distancia de el C a la T, vamos a decir, el brazo de palanca interno se llama el Z, la distancia entre el C y el T va a ser 2/3 de H. ¿Sí? Porque estas cargas pasan por 1/3 de la altura de estos triangulitos chiquititos. Entonces, yo sé que el momento externo va a ser igual al T por el brazo de palanca interno o al C por el brazo de palanca interno, depende de dónde me pare. Si yo me paro en este punto, T no tiene brazo de palanca y C sí, entonces C por Z, y si me paro en este punto, es T por Z, ¿sí? O sea, sé que el momento externo es T o C por Z, que es el brazo de palanca interno. ¿Bien? Y si yo eso, ¿qué hago? Lo reemplazo por, yo sé que T o C es esta ecuación, reemplazo esto, sería B por sigma por B por H dividido 4, que sería esto, y sé que Z es igual a 2/3 de H,
Entonces voy a tener esta ecuación que se simplifica de la siguiente manera. Se va 2 con el 4, me queda 2, 2 por 3 es 6, que pasa acá abajo, y después BHH y sigma, o sea que yo sé que el momento externo, que es igual a T por el brazo de palanca, o C por el brazo de palanca, va a ser igual a sigma por D por H al cuadrado dividido 6. ¿Esta ecuación matemática se entiende hasta acá? Sí, se entiende. Sí. Bien, buenísimo. Ahora, ¿qué es B por H al cuadrado dividido 6? ¿Alguien se acuerda? Hermoso. Nadie se acuerda. Esto lo hemos dado en la clase de, lo pinté con el fondo rojito para que nos quede que era otra presentación. Esto lo habíamos dado en la clase de características de la sección. ¿Qué habíamos dicho que era el módulo resistente? De un rectángulo. El módulo resistente de un rectángulo era la inercia dividido el I. Sería, si yo quiero calcular el I2, es la distancia del eje neutro a la fibra al punto 2. Entonces, si el I2 era H dividido 2 y la inercia de un rectángulo era la base por la altura al cubo dividido 12, esta simplificación 12 dividido 2 me da 6, H, le saco acá, le tacho un H acá, me da H al cuadrado B, esto me da el módulo resistente de la sección. O sea que, ¿qué quiere decir? Que el momento externo va a ser igual a sigma por W. ¿Sí? ¿Qué era W? El módulo resistente. Entonces, al compañero que me había preguntado cómo calculo sigma, despejo de acá y paso el módulo resistente dividiendo y me queda que es el momento externo dividido W. Yo tengo el momento externo lo calculo. ¿Cómo lo calculo? Como la fuerza por el brazo de palanca, ¿sí? Como la fuerza que tengo de afuera, como las solicitaciones que tengo por el brazo de palanca. Y el W lo aprendimos a calcular la semana pasada. ¿Hasta acá estamos? Creería que sí. Sí. Bien, entonces, ¿cómo calculo el sigma, que es la tensión a la que tengo sometida a esa sección? ¿Sí? Por flexión, o sea, es el esfuerzo producido sobre esa sección por flexión, o sea, por un momento. Como el momento dividido el módulo resistente. Y el módulo resistente lo calculaba como la inercia dividido la distancia de la fibra más alejada. ¿Estamos hasta ahí también? ¿Sí? ¿Podés repetir eso último? ¿Se acuerdan cómo calculábamos el módulo resistente? Vuelvo acá. Como la inercia dividida la fibra más alejada. Dividida la distancia a la fibra más alejada. Sí, ¿Sí? Sí, sí. Entonces, hago un pasito más. ¿Y qué es sigma? A mí sigma me va a decir que es una tensión a la que está solicitada. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Vuelvo un poquito porque acá lo debería haber agregado y me olvidé. Vuelvo un cachito. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acá de tensiones? Ok, ¿cuál va a ser mi tensión admisible? La tensión previa a entrar en fluencia, o sea, la tensión que está por acá es la tensión admisible. Yo me puedo mover en todas estas tensiones hasta que llega la tensión admisible. Cuando supero la tensión admisible, ya la viga no verifica más. Entonces, cuando yo calculo ese sigma, que es la tensión a la que está solicitada esa sección, sé que la admisible es la previa a entrar en fluencia, sería la tensión que estaría acá. Entonces, por ejemplo, para un acero ADN 420 es 4.200 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Ahora después lo vamos a ir viendo un poquito más, eso lo vamos a ir desarrollando más. Pero lo importante de esto es que yo, para calcular a qué tensión está solicitada una viga, perdón, lo que tengo que hacer es calcular el momento externo máximo, dividirlo por su módulo resistente, calcular la tensión y compararla con su tensión admisible. ¿Cuál es su tensión admisible? Y va a depender de cada material, ¿sí? Va a depender del material, o sea, no resiste lo mismo madera que acero, que hormigón, por ejemplo, ¿sí? Cada una de estas secciones de estos materiales resiste distintas tensiones, pero a lo que voy con respecto a esto es que siempre tengo que estar comparando que la tensión de cálculo, que es esta, sea menor a la admisible. ¿Y cuál es la admisible? La previa a entrar en un periodo plástico. ¿Qué quiere decir periodo plástico? Que esa viga se va a deformar y no va a recuperar más su forma anterior. Su deformación es casi permanente y encima no es controlada, por lo cual no sé en qué situación estoy y me estoy muy cerca del punto de rotura.
¿Hasta acá? ¿Hago un replay o me siguen? Me pueden pedir el replay, se es legal, entendió. ¿eh? Creo que se entendió. Ese momento externo es el momento que calculamos en Tal la cual. viga. Ese ¿Qué sería mismo, el es el momento momento que en máximo? general calculamos en la viga, en cualquier cálculo, y obviamente debería ser, o sea, si vos querés verificar una viga, tenés que ver cuál es el máximo, cuál es el más solicitado. O sea, digo, si yo verifico una viga con el momento mínimo y en verdad la viga, viste que es como la expresión que dice cualquier cadena rompe por su eslabón más débil. Sí. Bueno, si pensamos en esto como una cadena de eslabones, voy acá, si esto es una cadena de eslabones, yo tengo que buscar cuál es el eslabón más solicitado para poder verificar si ese eslabón verifica. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, tienen que pensar que la viga está compuesta por un montón de pedacitos, tengo que buscar cuál es el pedacito más solicitado, el que tengo momento más alto. Ese momento lo tengo que dividir por su módulo resistente y eso me va a permitir obtener cuál es la tensión a la que está solicitada esa cara. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Y a esa tensión la voy a verificar con la admisible. Y la admisible es la previa al periodo plástico. ¿Está? ¿Me siguieron? Sí. Sí. Bueno, buenísimo. Entonces, hasta acá estamos. Esto mismo se puede analizar, por ejemplo, para una viga empotrada. ¿Sí? ¿Qué quiero decir esto? Digo, si yo tuviese acá una viga, una carga, ¿sí? Y pienso de que esta carga tiende a empujarme hacia arriba la viga, voy a tener este comportamiento de la viga, ¿sí? Si se fijan, ¿qué va a pasar? Esta punta va a tener el mayor desplazamiento, pero la pieza de acá va a tener la mínima deformación. La mayor deformación la va a tener la que está al lado del apoyo, ¿sí? Esta es la que va a rotar la mayor cantidad. El desplazamiento es mayor acá, pero la deformación es mayor acá. Por ende, al tener mayor deformación en este punto, también está asociado al momento máximo, ¿sí? Yo sé que el momento máximo se calcula como la fuerza P por el brazo de palanca D, el momento máximo externo, ¿sí? ¿Me siguen? Y que la máxima deformación que voy a tener acá va a estar asociada al momento máximo, ¿sí? Fíjense que acá en la punta el momento es cuasi mínimo, entonces la deformación acá en la fibra más extrema es nulo. Entonces, si analizo esta posición de esta piecita que está al lado del apoyo, voy a entender de que acá tengo el empotramiento y que este lado es el que se deforma, ¿sí? Como que rota ese lado. Y que este es el centro de gravedad o el eje neutro. ¿Por qué se llama eje neutro? Porque en este punto las tensiones son cero. ¿Sí? Si este es mi diagrama de tensiones, ¿sí? En este punto las tensiones son cero. Entonces, voy a tener acá las tensiones producidas por compresión máxima acá arriba y las tensiones producidas por tracción máxima acá abajo. ¿Bien? Esto es lo que les decía antes. Fíjense que H, la altura es 1/6 de la altura total porque se produce al tercio del triángulo. Y este triángulo, por la profundidad, que era lo que veíamos antes, me va a dar la carga que tengo acá, en la carga T, y lo mismo en la carga C. El sistema es el mismo. Entonces, ¿qué vengo a analizar en esto? ¿Qué pasa cuando no tengo una sección rectangular? Porque, perdón, en todo esto que veníamos hasta acá, las secciones que iban acá perpendiculares a esta cara eran rectangulares, ¿sí? Era base por altura. Cuando la sección no es más rectangular y tengo una sección como la que veníamos calculando nosotros, que era una sección, por ejemplo, una T o una doble T o una I, como se le dice y demás, fíjense que el eje neutro sube. Cuando sube el eje neutro, cambia la composición de la gráfica, porque el eje neutro es donde el punto pasa por cero. Y donde el punto pasa por cero, hace de que esta cara se me incline de manera diferente. Si lo voy bajando, la cara se inclina de manera igual, entonces las dos tensiones son iguales, ¿sí? Y esto es lo que hablábamos antes, digo, de alguna manera la cabeza de compresión va a ser más chica que lo que va a ser la de tracción, ¿sí? Porque de alguna manera la geometría me cambia esa morfología. ¿Y cómo me cambia la geometría eso? ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que la tensión era el momento dividido W, ¿sí? Eso habíamos dicho, que era el momento dividido el módulo resistente. Pero el momento externo es igual, no importa cómo esté compuesta este brazo de palanca interno.
Entonces, ¿qué decíamos? Este momento es el mismo y lo que cambia es el W. ¿Se acuerdan que yo les había hecho calcular los distintos W según donde estábamos parados? Bueno, entonces, ¿qué digo yo? El W para la sección 1, que sería la que está acá, va a ser la inercia dividido de 1. La inercia es la misma. Como divido este valor por un número más chiquito, este W va a ser más grande. O sea, W1 es más grande que W2. Por ende, como el momento externo es el mismo, y al momento lo divido por un valor más grande, en este caso, me va a dar que sigma 1 es más chico que sigma 2. Entonces, acá veo este triángulo y veo la composición de esto. ¿Sí? Ven cómo estos triángulos se conforman de manera diferente. ¿Estamos hasta acá? Profe, Sí. ¿qué era la W? El W es el módulo resistente. Vuelvo acá, mirá. Ah, listo, listo. Este es el W, esperemos. Acá. Módulo resistente. Que acuérdense que se calcula siempre como la inercia dividido la distancia del eje neutro a la fibra que estoy calculando. Entonces, esto era lo que yo les decía antes. Digo, si este es mi eje neutro y este es de 1 y de 2, acuérdense que es la inercia. Ojo que, acá los estoy confundiendo. La inercia se llama como I o como J. Cualquiera de los dos representan a la inercia. Profe, otra pregunta. Acá Sí. vemos el eje neutro en X. ¿También pasa lo mismo en Y? Donde corta en 0, ahí va a ser el eje neutro. Sí, es lo mismo. El eje neutro Ok. pasa siempre donde las tensiones se convierten en 0. Ok. Que en verdad vos aprendiste a calcular el eje neutro, que era con el centro de gravedad, ¿te acordás? Sí, lo noté. Bueno, entonces digo, aprendés a calcular el eje neutro en un sentido y en el otro. Fíjate que cuando en verdad yo lo divido esta pieza por acá, al ser simétrica, el eje neutro me va a dar en el medio. Claro. ¿Sí? Y también, fíjense otra cosa, de que la inercia de las secciones va a depender de cómo yo posiciono la pieza. Fíjense que por eso tengo una inercia en X y una inercia en Y. Y no es igual. En el ejercicio que ustedes hicieron se dieron cuenta de que la inercia en una posición es mucho menor que la inercia en la otra posición. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Es lo mismo poner una viga rectangular así que así al momento de calcular el momento? No, porque la inercia es mucho mayor en esta situación. Y al aumentar la inercia, aumento la resistencia de la viga. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, se entendió. Bien. Este sería el concepto teórico. Si no hay dudas hasta acá, o si hay dudas las repasamos y demás, mi idea sería pasar a hacer un ejercicio como para que ustedes ejerciten esto que veníamos a hablar, esto que les acabo de explicar, a ver, para poder como plasmar esto en un caso práctico. Pero déjenme en claro de que no hay dudas hasta acá. Creo que no, por mi parte, no hay Bien, ninguna duda. buenísimo. Entonces, sabemos calcular, uno, la inercia. ¿Cómo calculábamos la inercia en una sección compuesta? Por Steiner. ¿Cómo calculábamos el módulo resistente? Sería Steiner y su brazo de palanca a la fibra que quiero analizar. ¿Cómo calculo el momento externo? Bueno, ya lo habíamos calculado antes y sabíamos cómo calcularlo antes. ¿Hasta ahí estamos en eso? Sí, es combinar todo lo que fuimos dando hasta ahora Tal para cual, poder esto sacar cada es cosa. acumulativo. Entonces, voy a compartir acá. Este es el ejercicio que armé para la clase de hoy. Primer parte de acá del ejercicio, ¿sí? Es una viga simplemente apoyada con una carga repartida y una carga puntual, ¿sí? Al que van a tener que calcular la tensión a flexión, ¿sí? En este punto y en el momento, en el punto de, o sea, digo, en este punto y tienen que verificar si ese es el punto de momento máximo, ¿sí? ¿Puede repetir, profe? Tienen que calcular la tensión, o sea, a flexión, que es este sigma que estábamos hablando antes, en el punto de apoyo de la carga y verificar si ese es el punto de momento máximo o no. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo verificábamos si era el momento máximo? ¿Si el corte vale 0 o Tal cual. cambia algo? Perfecto, Ok. si el corte vale 0. Entonces, chequeen si ese es el punto máximo, de momento máximo o no. Si no coincide, tienen que calcular 2. Si coincide, lo calculan en un solo lugar. Y después van a tener, esta es la sección. Me acabo de dar cuenta que no les puse las longitudes, así que ahora lo cargo. Esta va a ser la sección que van a utilizar. Y después les hice una viga empotrada, ¿sí? Que
lo mismo, tienen una carga repartida y una carga puntual, tienen que calcular la flexión en el punto de momento máximo, que en este es simple porque en el apoyo, pero van a utilizar toda la información que sacamos de la clase anterior, ¿sí? La sección que utilizan es la calculada de la clase anterior, que era esa I. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Bien, buenísimo. Entonces esperen que ya les pongo las distancias acá, así ya la tienen como dato. La voy a poner en metros. 2. Perdón, profe, no entendí. ¿Qué es lo de la clase anterior? La sección que van a utilizar es la que calculamos la clase anterior. Ah, listo. Dale, gracias. No, de nada. Espera un segundito. Ahí va. Y acá este va a ser 2,5. Como en todas las otras clases, dupliquen una pestaña, porque esta vez no quiero renegar ir entrando a cada una de las cosas, de los ejercicios de ustedes. Dupliquen una hoja y van cambiándole el nombre y van resolviendo el ejercicio ustedes. Así que, esperen, acá le voy a agregar la unidad de medida, que esto es en metro, así no hay dudas. Presten atención a las unidades de medida. ¿Por qué? Porque las cargas están en kilos por metro y la sección está en centímetros. ¿Sí? Y te voy a pintar de celestito. Hoy nunca me acuerdo. ¿Celestito es el dato y verde es el resultado? Sí. Sí. Perfecto. Lo definieron con Fer, no empezó y yo me colgué. Bueno, listo. Si estamos hasta acá, manos a la obra. Lo que voy a hacer, aparte de esto, es subir la teoría, así ya la tienen.